El poder, la ambición y la fe colisionan en una de las historias más complejas y fascinantes de la Biblia: la división de Israel bajo los reinados de Salomón, Jeroboam y Roboam. Como un reino unido, bendecido con la sabiduría y riqueza incomparables de Salomón, terminó desgarrado por el orgullo y la idolatría. ¿Qué secretos ocultos y decisiones fatales llevaron a la ruina a dos reinos destinados a reflejar la gloria de Dios? Quédate hasta el final, porque cada detalle de esta historia está cargado de intriga, traición y lecciones que aún resuenan en nuestro tiempo. Si quieres más contenido como este, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y comparte este vídeo con quienes buscan descubrir los misterios de la historia bíblica. Vamos a desentrañar juntos este impactante relato. En los anales de la historia de Israel, el reinado de Salomón era recordado como una era dorada, una época en la que el esplendor y la sabiduría del rey parecían no tener paralelo. Desde su juventud, Salomón había demostrado un entendimiento que iba más allá de los hombres comunes, un don que atribuía al Dios de sus padres. Había pedido sabiduría en lugar de riqueza o longevidad, y Dios, complacido, no solo le concedió entendimiento sino también una prosperidad que asombraría al mundo conocido. Jerusalén, la ciudad capital, resplandecía como un testimonio de esa grandeza. En su corazón se alzaba el templo, una maravilla arquitectónica que parecía tocar los cielos. Sus muros de piedra tallada y los interiores recubiertos de oro puro reflejaban los rayos del sol, llenando la ciudad de un brillo divino. Las columnas de bronce y los querubines que guardaban el arca del pacto transmitían un mensaje claro: este era un lugar sagrado, un símbolo del pacto eterno entre Israel y su Dios. El comercio florecía bajo el reinado de Salomón. Caravanas cargadas de especias, oro, marfil y piedras preciosas llegaban desde las tierras lejanas de Ofir y Seba, mientras los barcos de Tarsis surcaban los mares, trayendo riquezas y exóticos bienes. Los jardines del palacio, alimentados por intrincados sistemas de irrigación, exhibían plantas traídas de todos los rincones de la tierra, un testimonio viviente del alcance del poder de Israel. El pueblo, al menos en apariencia, vivía bajo la sombra de este esplendor, disfrutando de una paz que pocos reinos podían reclamar. Pero bajo esta fachada brillante, no todo era armonía. En la corte de Salomón había hombres que destacaban por su ambición y habilidad. Uno de ellos era Jeroboam, un joven vigoroso y astuto cuya capacidad para liderar y organizar había captado la atención del rey. Jeroboam no era de linaje real, pero su carisma y visión lo habían llevado a ocupar un lugar destacado entre los oficiales del reino. Salomón, siempre astuto para reconocer el talento, lo nombró supervisor de las obras públicas, confiándole la responsabilidad de administrar las labores de las tribus de José. Sin embargo, las obras públicas que Jeroboam supervisaba no eran meras construcciones. Se trataba de proyectos colosales, que incluían no solo el templo sino también el palacio real y las fortificaciones de las ciudades. Miles de hombres de las tribus de Israel trabajaban día y noche, muchos de ellos reclutados forzosamente bajo el sistema de trabajos obligatorios. Lo que alguna vez había sido un motivo de orgullo, comenzó a convertirse en una carga insoportable. Los murmullos de descontento crecían entre los trabajadores. Las largas jornadas, la falta de descanso y el peso de las exigencias reales comenzaban a agotar la paciencia del pueblo. ¿Por qué hemos de llevar el peso de la grandeza del rey mientras nuestras propias casas se derrumban y nuestros campos quedan sin cosechar?, decían entre ellos. Estos lamentos, aunque callados, llegaban a oídos de Jeroboam,
quien se encontraba dividido entre su lealtad al rey y su empatía hacia el pueblo. Jeroboam era testigo de cómo hombres fuertes y vigorosos se convertían en sombras de sí mismos bajo el peso de las piedras y los látigos de los capataces. Intentó interceder en varias ocasiones, buscando aliviar la carga de los trabajadores, pero se encontró con la indiferencia de la corte. Salomón, cada vez más absorto en la consolidación de su legado, parecía ajeno al sufrimiento de su pueblo. La sabiduría que alguna vez lo había caracterizado ahora estaba oscurecida por la ambición y el deseo de inmortalizar su nombre. Con cada día que pasaba, Jeroboam comenzaba a cuestionar más profundamente el orden establecido. ¿Era esto lo que significaba servir a un rey sabio? Un liderazgo que imponía cargas tan pesadas que el pueblo clamaba en silencio por liberación. Aunque no lo expresaba abiertamente, en su corazón germinaba una semilla de insatisfacción, un germen de duda que, eventualmente, lo conduciría por un camino que cambiaría el curso de Israel para siempre. El esplendor del reino de Salomón era innegable, pero bajo su superficie dorada, la tensión se acumulaba como nubes oscuras en el horizonte. Y mientras el pueblo comenzaba a mirar con desconfianza a su rey, Jeroboam, sin saberlo aún, se encontraba en el centro de un destino que lo pondría frente a fuerzas más grandes de lo que podía imaginar. El calor del sol abrasaba las colinas de Efraín cuando Jeroboam, sumido en sus pensamientos, dejó atrás el bullicio de las obras y decidió caminar en soledad. Las responsabilidades como supervisor de las labores reales pesaban sobre sus hombros, pero más que el agotamiento físico, era la inquietud en su espíritu lo que lo llevaba a buscar refugio en las montañas. Había algo en el aire, un presentimiento que no lograba sacudir, como si un velo invisible estuviera a punto de ser rasgado. Mientras avanzaba por el camino polvoriento, una figura apareció en la distancia. Un anciano envuelto en un manto nuevo lo esperaba, inmóvil como una estatua, con los ojos fijos en él. Jeroboam reconoció de inmediato al hombre. Era Ahías, el profeta de Silo, un hombre conocido por hablar con la autoridad del Altísimo, temido y respetado en igual medida. Cuando se encontraron, el silencio entre ambos pareció detener el tiempo. Ahías, con su semblante grave y su mirada penetrante, lo condujo a un lugar apartado, lejos de los oídos curiosos. Jeroboam, desconcertado, lo siguió, sintiendo como su corazón latía con fuerza ante lo que intuía sería un momento decisivo. El profeta, sin preámbulo, tomó su manto nuevo y lo rasgó en 12 pedazos ante los ojos de Jeroboam. El sonido de la tela desgarrándose resonó como un trueno en la quietud del paisaje. Ahías extendió 10 de los fragmentos hacia Jeroboam, y con voz firme, declaró: «Así dice el Señor, Dios de Israel, voy a arrancar el reino de la mano de Salomón y te daré a ti 10 tribus. Pero una tribu permanecerá bajo el dominio de su hijo, por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Esto es porque Salomón me ha abandonado y ha seguido a los dioses de los pueblos paganos, quebrantando mi pacto y mis estatutos». El eco de aquellas palabras quedó suspendido en el aire, como si el mismo cielo se hubiera inclinado para escuchar. Jeroboam, paralizado, miraba los fragmentos del manto en sus manos, sin atreverse a hablar. La promesa de reinar sobre las 10 tribus era tan impresionante como aterradora. En ese momento, las preguntas comenzaron a brotar en su mente como torrentes incontrolables. ¿Era esto un honor o un castigo? ¿Por qué él, un hombre sin linaje real, había sido escogido para tan inmensa responsabilidad?
Se trataba de una oportunidad para redimir a Israel de las cargas impuestas por Salomón, o quizás, una trampa del destino para llevarlo a la ruina. La profecía lo elevaba a alturas que nunca había soñado, pero también lo sumía en un abismo de incertidumbre. Ahías, como si hubiera leído los pensamientos de Jeroboam, continuó: si guardas mis mandamientos y andas en mis caminos, como lo hizo David, mi siervo, yo estaré contigo. Construiré para ti una casa duradera, como la que construí para David, y te daré a Israel. Pero recuerda, el reino será dividido, no por la fuerza de los hombres, sino por el juicio del Altísimo. Estas palabras no fueron un alivio, sino un peso añadido. Jeroboam sintió como la enormidad de lo que se le pedía se asentaba sobre él. Gobernar no era solo una cuestión de poder. Requería justicia, obediencia y una conexión inquebrantable con Dios. La fe de Jeroboam, aunque sincera, no era inmune a las dudas. ¿Podría él ser el instrumento de un plan divino tan grande, o sucumbiría a las mismas tentaciones que habían desviado a Salomón? Mientras sostenía los fragmentos del manto, una parte de él se inflamaba con ambición, vislumbrando un futuro en el que las tribus del norte prosperarían bajo su liderazgo. Imaginaba liberar a su pueblo del yugo de la opresión, pero no podía ignorar la otra cara de esa visión, la posibilidad de fracasar, de traer más división y sufrimiento. ¿Era realmente él el elegido, o simplemente una herramienta en manos de un plan que no alcanzaba a comprender? Ahías lo observó en silencio, permitiendo que el peso de la profecía calara profundamente en el corazón de Jeroboam. Finalmente, el profeta dio un paso atrás, dejando al joven con sus pensamientos, y se alejó sin decir más. Jeroboam se quedó solo en aquel paraje desolado, sosteniendo los 10 pedazos del manto como si fueran el testimonio tangible de un destino que lo empujaba hacia un camino incierto. Mientras descendía de las colinas hacia la ciudad, la mente de Jeroboam oscilaba entre la convicción y el temor. El viento parecía susurrar las palabras del profeta, recordándole que su futuro no sería sencillo ni glorioso, sino lleno de desafíos que probarían la fibra misma de su alma. En su interior, se gestaba un conflicto: ¿sería guiado por un sentido de justicia y obediencia a Dios, o caería en la trampa de la ambición y la búsqueda de poder? Las respuestas aún estaban lejos, ocultas tras el velo del tiempo. Lo único cierto era que el reino que conocía jamás volvería a ser el mismo. Los últimos años del reinado de Salomón estaban marcados por un contraste amargo. Aquel que alguna vez fue conocido como el rey más sabio, un hombre cuyo entendimiento deslumbró a los reyes y reinas de tierras lejanas, ahora se encontraba atrapado en una espiral de decisiones que lo alejaban de la senda de rectitud que había seguido en su juventud. El peso del trono, combinado con los placeres y alianzas que había cultivado, habían erosionado su devoción hacia el Dios de Israel. Salomón, en su afán por consolidar y expandir su reino, había hecho alianzas con las naciones vecinas, sellándolas a menudo mediante matrimonios políticos. Mujeres de Egipto, Moab, Amón, Sidón y otras tierras llenaban su harén. Estas esposas traían consigo sus costumbres y sus dioses, figuras de piedra y madera que adoraban con fervor en ceremonias que fascinaban al monarca. Lo que comenzó como un gesto de tolerancia hacia ellas pronto se convirtió en complicidad, y con el tiempo, Salomón permitió que se erigieran altares para estos dioses en las colinas que rodeaban Jerusalén. Uno de los más notorios era el altar de Moloc, una deidad cuya adoración incluía rituales abominables. Aunque Salomón no participaba directamente en tales prácticas,
Su consentimiento implícito al permitirlas sembró descontento entre los sacerdotes y los fieles de Yahvé. El mismo templo que había construido para la gloria de Dios ahora era eclipsado por las sombras de las colinas profanadas. El pueblo, que alguna vez había celebrado con júbilo el ascenso del sabio rey, comenzaba a mirar con escepticismo sus decisiones. Los impuestos seguían aumentando para mantener los lujos del palacio y las continuas construcciones. Los trabajos forzados continuaban diezmando las comunidades rurales, agotando tanto los recursos como el espíritu de las tribus del norte. Los rumores de idolatría en la corte real no tardaron en extenderse, y los líderes religiosos comenzaron a expresar su preocupación. ¿Cómo puede un rey que una vez oró por sabiduría para gobernar a su pueblo con justicia ahora permitir que los altares de dioses falsos mancillen nuestra tierra?, se preguntaban. El descontento se convirtió en un murmullo constante, una corriente subterránea que amenazaba con desbordarse. El punto de quiebre llegó cuando el Señor habló directamente a Salomón, recordándole el pacto que había hecho con él. Dios le advirtió que su desobediencia tendría consecuencias severas. Por cuanto has hecho esto y no has guardado mi pacto ni mis estatutos, ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a tu padre David, lo arrancaré de la mano de tu hijo. Pero no quitaré todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David y por amor a Jerusalén, la ciudad que he elegido. Estas palabras, aunque cargadas de misericordia, resonaron como un juicio definitivo. Salomón, acostumbrado a la reverencia y la admiración, sintió por primera vez el peso del abandono divino. Aunque aún se mostraba como un monarca majestuoso ante su pueblo, su interior estaba plagado de dudas y remordimientos. En las noches solitarias, su mente volvía a las palabras de su juventud, a las promesas que había hecho en la dedicación del templo, y al Dios que había bendecido su reinado con abundancia. Con cada día que pasaba, Salomón parecía más desconectado. Su amor por el conocimiento, que una vez lo había llevado a escribir proverbios y cánticos que exaltaban la sabiduría divina, ahora se volcaba hacia la especulación vana y la filosofía mundana. En su búsqueda de significado, escribió palabras cargadas de desilusión: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Estas reflexiones, aunque profundas, revelaban a un hombre que había perdido el norte espiritual que una vez lo guió. El esplendor de Jerusalén y el alcance del reino de Salomón seguían siendo inigualables, pero el corazón de su gobierno estaba corroído. Los líderes de las tribus comenzaban a planear en silencio, cuestionándose si la sucesión de Salomón garantizaría un futuro mejor. Entre ellos, Jeroboam, con la profecía de Ahías aún fresca en su mente, veía la decadencia del rey como un presagio del cambio inevitable. En sus últimos años, Salomón fue un hombre dividido. Sus riquezas y sabiduría no podían salvarlo de las consecuencias de sus elecciones. Su legado, aunque grandioso a los ojos de los hombres, estaba manchado por su alejamiento del pacto que Dios había hecho con David. El trono de Israel, que una vez estuvo firme como una roca, ahora parecía estar al borde de una fractura inminente. Mientras el rey caminaba por los jardines de su palacio, rodeado de las maravillas que él mismo había creado, sus pensamientos regresaban una y otra vez al peso de las palabras divinas: arrancaré el reino de ti. Era un destino que no podía evitar, una verdad que marcaba el final de su reinado y anunciaba el inicio de un tiempo de incertidumbre para Israel. La atmósfera en la corte de Salomón se había vuelto pesada, cargada de sospechas y silencios incómodos. Aunque el rey aún mantenía su porte majestuoso,
Su mirada estaba más vigilante, y su confianza en quienes lo rodeaban había comenzado a menguar. Rumores de conspiraciones y descontento circulaban entre los sirvientes y oficiales, alimentados por las tensiones crecientes entre el rey y su pueblo. En el centro de esos susurros se encontraba Jeroboam, cuya fama como líder capaz y carismático había comenzado a eclipsar incluso a algunos miembros de la familia real. El giro definitivo llegó cuando los espías de Salomón llevaron a la corte información inquietante. Jeroboam, el prometedor oficial, había comenzado a reunir apoyos entre las tribus del norte. No se trataba de una rebelión declarada, pero los encuentros clandestinos y las palabras que alentaban a un cambio sugerían algo más que simples quejas. La profecía de Ahías, aunque desconocida para la mayoría, parecía estar actuando como un fuego oculto en el corazón de Jeroboam, empujándolo hacia el conflicto. Cuando Salomón se enteró de los movimientos de Jeroboam, su ira fue inmediata y feroz. El rey, que alguna vez había demostrado paciencia y sabiduría en sus juicios, ahora actuaba con el impulso de un hombre acorralado. Ordenó que Jeroboam fuera arrestado y llevado a Jerusalén para enfrentar cargos de traición. Sin embargo, el joven líder, advertido a tiempo por simpatizantes dentro de la corte, logró escapar antes de ser capturado. Jeroboam emprendió una huida apresurada hacia el sur, dejando atrás la tierra que lo había visto crecer. Su destino era Egipto, un reino poderoso cuya relación con Israel había sido tanto de rivalidad como de conveniencia. El faraón Sisac, siempre atento a las divisiones internas de sus vecinos, recibió a Jeroboam con los brazos abiertos. No fue difícil para el astuto líder ganar el favor del faraón, quien vio en él una oportunidad para desestabilizar a Israel y reforzar su propio poder en la región. En Egipto, Jeroboam encontró un lugar seguro, pero también un tiempo para reflexionar. Lejos de su tierra y su pueblo, tuvo que enfrentarse las preguntas que lo perseguían desde que escuchó las palabras de Ahías. ¿Era realmente el elegido por Dios para liderar a Israel, o estaba siendo consumido por la ambición de poder? Su escape no solo lo había salvado de la muerte, sino que también lo había colocado en una encrucijada moral. Para algunos, Jeroboam era un héroe, un hombre que se levantaba contra la opresión y buscaba justicia para las tribus del norte. Había visto de cerca el sufrimiento de su pueblo, los rostros cansados de los trabajadores y el resentimiento creciente hacia un rey que parecía más preocupado por su legado que por el bienestar de su gente. Su rebelión, en este sentido, era un acto de valentía, un paso necesario para restaurar el equilibrio en un reino que se tambaleaba bajo el peso de su propia grandeza. Sin embargo, para otros, Jeroboam no era más que un oportunista. Su carisma y su habilidad para ganarse el favor de las multitudes eran vistos como herramientas que utilizaba para satisfacer su propia ambición. La profecía de Ahías, en lugar de ser una confirmación divina, podía interpretarse como una excusa para justificar sus acciones. ¿Era realmente el destino de Israel lo que lo impulsaba, o era el ansia de sentarse en el trono lo que lo motivaba a arriesgarlo todo? En la corte de Salomón, la huida de Jeroboam fue un golpe devastador. No solo significaba que el rey no podía confiar en quienes estaban más cerca de él, sino que también era un recordatorio de la fragilidad de su dominio. Los rumores de la profecía comenzaron a extenderse, aunque en voz baja, y muchos comenzaron a preguntarse si las palabras del Señor se estaban cumpliendo ante sus ojos. Para Jeroboam, el exilio en Egipto no era solo un refugio, sino también un tiempo de preparación. Sabía que su destino lo llevaría de regreso a Israel, pero no estaba claro si regresaría como un liberador o como un usurpador.
Mientras caminaba por los palacios de Sisac, rodeado de la opulencia de Egipto, no podía evitar sentirse como un extraño en una tierra extranjera. Su corazón seguía anclado en las colinas de Efraín, en los rostros de su gente, y en la promesa que el profeta le había entregado. El descontento en Israel crecía día a día, y la sombra de Jeroboam, aunque ausente físicamente, se hacía cada vez más presente en los pensamientos de quienes anhelaban un cambio. La huida de Jeroboam no era el final de su historia, sino el comienzo de un capítulo más grande, uno que determinaría el destino de un reino dividido entre la lealtad al pasado y la esperanza de un futuro diferente. El reinado de Salomón terminó en silencio, marcado por el aislamiento de sus últimos días. Aquel que había sido aclamado como el más sabio de los reyes murió en el esplendor de su palacio, rodeado por las riquezas que había acumulado y el vacío espiritual que lo había consumido. No hubo grandes celebraciones ni lamentaciones sinceras entre el pueblo. Su legado, aunque glorioso a los ojos de las naciones, estaba empañado por el descontento y las fracturas internas que habían comenzado a desmoronar su reino. Roboam, el hijo de Salomón, ascendió al trono con el peso de la herencia de su padre sobre sus hombros. Sin embargo, la transición de poder no fue una celebración de unidad, sino una prueba de fuego para un reino al borde de la división. Roboam no era un hombre con la sabiduría de su padre ni el corazón de su abuelo David. Aunque heredaba el título de rey, le faltaban las cualidades necesarias para liderar a un pueblo que clamaba por justicia y cambio. Bajo el reinado de Salomón, las tribus del norte habían soportado la mayor parte de las cargas de los proyectos monumentales del reino. A medida que los impuestos y los trabajos forzados drenaban sus recursos y energías, su lealtad hacia la casa de David había comenzado a desvanecerse. Ahora, con Salomón muerto, el pueblo veía una oportunidad para renegociar su relación con el nuevo rey. Las tribus del norte, lideradas por figuras prominentes que compartían su frustración, convocaron a una reunión en Siquelm, un lugar cargado de significado histórico, donde los líderes podían discutir las condiciones para aceptar a Roboam como su rey. La reunión en Siquelm no fue solo un acto político, era un momento cargado de tensión, un enfrentamiento entre las esperanzas de un pueblo oprimido y la ambición de un joven rey. Roboam llegó acompañado de su corte y sus consejeros, pero también con una mezcla de inseguridad y arrogancia. Sabía que su reinado dependía de esta negociación, pero no estaba dispuesto a ceder fácilmente. Cuando los líderes de las tribus del norte se presentaron ante Roboam, hablaron con firmeza y claridad. «Tu padre hizo pesado nuestro yugo», declararon. «Alivia ahora la dura servidumbre y el pesado yugo que él puso sobre nosotros, y te serviremos». Era un clamor por justicia, una petición razonable para un rey que buscara la unidad y el favor de su pueblo. Pero para Roboam, estas palabras representaban una amenaza a su autoridad. Roboam pidió 3 días para considerar su respuesta. Durante este tiempo, consultó a 2 grupos de consejeros, los ancianos que habían servido a su padre y los jóvenes que habían crecido con él en la corte. Los ancianos, con la sabiduría acumulada por años de experiencia, lo instaron a actuar con prudencia. «Si hoy te muestras como un siervo del pueblo y les hablas con amabilidad, ellos te servirán para siempre», le dijeron. Sin embargo, los jóvenes, llenos de orgullo y ansiosos por demostrar su lealtad al nuevo rey, ofrecieron un consejo muy distinto. «Diles, mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Mi padre les impuso un yugo pesado, yo añadiré a su carga. Mi padre los castigó con látigos, pero yo lo haré con escorpiones».
El tercer día, Roboam se presentó ante las tribus reunidas, y su respuesta fue tajante. Mi padre les impuso un yugo pesado, yo lo haré aún más pesado. Mi padre los castigó con látigos, pero yo lo haré con escorpiones. Estas palabras, llenas de arrogancia y desdén, cayeron como un golpe sobre las tribus del norte. En ese momento, cualquier esperanza de reconciliación se desvaneció. Las tribus, indignadas y sintiéndose traicionadas, proclamaron su independencia. No tenemos parte con David. No tenemos herencia en el hijo de Isaí. A tus tiendas, oh Israel. Ahora mira por tu casa, David. La ruptura fue inmediata. Roboam, cegado por su orgullo, no entendió la magnitud de lo que acababa de suceder. Las 10 tribus del norte, que representaban la mayoría del reino, se apartaron de la casa de David y proclamaron su lealtad a Jeroboam, quien regresó de Egipto para liderarlas. Roboam, reducido a gobernar únicamente sobre Judá y Benjamín, regresó a Jerusalén, ahora un rey de un reino dividido. La muerte de Salomón no solo marcó el fin de una era, sino también el inicio de una nueva etapa para Israel, una etapa de división y conflicto. Roboam, incapaz de escuchar las voces de su pueblo, había perdido más que un territorio. Había perdido la confianza y la unidad que alguna vez definieron el reino de David. Mientras tanto, Jeroboam, con la profecía de Ahías guiándolo, asumía el liderazgo de las tribus del norte, estableciendo un nuevo reino que cambiaría para siempre el destino de Israel. Las colinas de Siquelm, que alguna vez fueron testigos de momentos de gloria, ahora se convirtieron en el escenario de una ruptura que resonaría a través de generaciones. El vacío de poder dejado por Salomón no solo era político, sino también espiritual, y su impacto se sentiría en cada rincón de la tierra prometida. La decisión de Roboam de endurecer las cargas sobre el pueblo no solo fue imprudente, sino también catastrófica. Lo que comenzó como una reunión en Siquelm para debatir las condiciones del reinado terminó convirtiéndose en el detonante de una rebelión abierta. Las palabras arrogantes del joven rey sellaron el destino del reino, cumpliendo la profecía que Ahías había proclamado años atrás. Las tribus del norte, cansadas de la opresión y el desprecio, abandonaron definitivamente su lealtad a la casa de David y buscaron un líder que representara sus intereses. Mientras el caos se apoderaba de Israel, las miradas de los líderes del norte se volvieron hacia Egipto, donde Jeroboam, exiliado desde hacía años, había esperado pacientemente su momento. Los ancianos y jefes tribales enviaron mensajeros para convocarlo, pidiéndole que regresara y liderara su causa. Jeroboam, aunque cauteloso, sabía que este llamado no era una simple coincidencia, sino el cumplimiento de lo que el profeta Ahías le había prometido. Cuando Jeroboam regresó a Israel, fue recibido con entusiasmo por las tribus del norte. Su reputación como líder justo y defensor del pueblo le aseguraron el apoyo necesario para asumir un papel central en la rebelión. En asambleas solemnes, los líderes tribales proclamaron a Jeroboam como su rey, estableciendo el reino de Israel en oposición al reino de Judá, gobernado por Roboam. La noticia de la coronación de Jeroboam llegó rápidamente a Jerusalén, donde Roboam recibió el desafío con furia. Para él, la separación de las tribus del norte no era solo una traición, sino un acto de guerra. Convocó a los hombres de Judá y Benjamín, formando un ejército de 180,000 soldados para marchar contra Israel y someterlos por la fuerza. Roboam estaba decidido a recuperar el control, ignorando los consejos de los ancianos que le instaron a buscar la reconciliación. Sin embargo,
Antes de que pudiera comenzar la batalla, un profeta llamado Semaías se presentó ante Roboam con un mensaje del Señor: no subas a luchar contra tus hermanos, los hijos de Israel. Vuelve a tu casa, porque esto viene de mí. Aunque lleno de resentimiento, Roboam obedeció la orden divina, deteniendo su campaña militar y regresando a Jerusalén. El conflicto armado, al menos por el momento, fue evitado, pero la división entre Israel y Judá quedó sellada para siempre. El reino de Israel, bajo el liderazgo de Jeroboam, incluía las 10 tribus del norte: Efraín, Manasés, Zabulón, Isacar, Aser, Neftalí, Dan, Gad, Rubén y parte de la tribu de Leví. Estas tribus representaban la mayor parte del territorio y la población de la nación, así como gran parte de su riqueza agrícola. Por otro lado, el reino de Judá, gobernado por Roboam, estaba compuesto principalmente por las tribus de Judá y Benjamín, junto con Jerusalén, la ciudad sagrada que albergaba el templo del Señor. La división no solo era política, sino también espiritual y cultural. En su intento por consolidar su autoridad y evitar que el pueblo del norte viajara a Jerusalén para adorar en el templo, Jeroboam tomó una decisión que marcaría su reinado. Estableció centros de culto en Betel y Dan, erigiendo becerros de oro y proclamando: estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de Egipto. Con esto, buscó desviar la atención de Jerusalén y reforzar la identidad independiente de su reino. El establecimiento de estos lugares de culto fue polémico y causó divisiones incluso dentro del reino de Israel. Aunque muchos aceptaron el nuevo sistema, otros lo vieron como una traición a Yahvé y un retorno a las prácticas idólatras que habían provocado la ira divina en el pasado. Jeroboam, al igual que Salomón en sus últimos años, permitió que su necesidad de mantener el poder político lo llevara a comprometer su fidelidad al Dios de Israel. Por su parte, Roboam, aunque limitado a un territorio más pequeño, mantuvo el control sobre Jerusalén y el templo, lo que le permitió conservar cierta legitimidad religiosa. Sin embargo, el descontento continuaba creciendo en Judá debido a su gobierno autoritario y su incapacidad para inspirar confianza en su pueblo. La división formal entre Israel y Judá marcó el comienzo de una nueva etapa en la historia del pueblo de Dios. Lo que una vez fue un reino unido bajo David y Salomón ahora estaba dividido en 2 naciones rivales, cada una luchando por su propia identidad y destino. Los días de gloria habían quedado atrás, y el futuro estaba lleno de incertidumbre. Mientras las tensiones aumentaban entre ambos reinos, las palabras de los profetas resonaban como un eco en el corazón de quienes recordaban las promesas de Dios. ¿Podrían estos reinos separados alguna vez encontrar reconciliación, o estaban destinados a enfrentar el juicio debido a su desobediencia? Jeroboam y Roboam, ambos enfrentados por sus ambiciones y sus errores, se convertirían en símbolos de la fragilidad de los líderes humanos frente a los planes eternos de Dios. Jeroboam, proclamado rey de Israel, se encontraba ante un desafío monumental: consolidar su poder sobre un reino fracturado por décadas de opresión y discordia. Las tribus del norte lo habían elegido como su líder, pero su lealtad estaba lejos de ser incondicional. La ruptura con la casa de David no solo era un acto político, sino un paso hacia un futuro incierto que requería una dirección firme y una visión clara. Desde el principio, Jeroboam comprendió que su posición era precaria. Aunque el pueblo lo veía como un libertador que los había sacado del yugo de Roboam, los lazos con Jerusalén, tanto espirituales como culturales, seguían siendo fuertes. El templo, construido por Salomón, permanecía como el centro de la adoración a Yahvé,
y las festividades anuales convocaban a multitudes que viajaban desde todas las regiones de Israel. Para Jeroboam, permitir que su pueblo continuara peregrinando a Jerusalén era un riesgo. El vínculo con el reino del sur podía reavivar nostalgias y amenazas a su autoridad. Al mismo tiempo, Jeroboam enfrentaba presiones internas. Las tribus del norte, aunque unidas en su descontento con Roboam, eran una coalición diversa con intereses y prioridades diferentes. Los ancianos de algunas tribus buscaban estabilidad, mientras que otros grupos más radicales exigían una ruptura total con el pasado. Esta tensión obligaba al rey a tomar decisiones rápidas y contundentes, incluso cuando esas decisiones comprometían sus principios. Jeroboam, buscando consolidar la identidad de su reino, decidió establecer nuevos centros de culto en Betel y Dan, dos ciudades estratégicamente ubicadas en los extremos de su territorio. Allí, mandó erigir becerros de oro, declarando: «Estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto». Con estas palabras, invocaba el recuerdo del Éxodo, intentando asociar su gobierno con la liberación histórica de Israel, pero también evocaba un episodio oscuro de idolatría que había provocado la ira de Dios en el pasado. Los altares en Betel y Dan se convirtieron rápidamente en el núcleo del culto en el reino del norte. Jeroboam instituyó festividades propias, estableció sacerdotes que no eran levitas y buscó diferenciarse por completo del sistema religioso de Jerusalén. Estas acciones fueron políticamente astutas, ya que ayudaron a reforzar la independencia de Israel, pero espiritualmente, marcaban un desvío alarmante del pacto con Yahvé. El eco de las palabras de Ahías seguía presente en la mente de Jeroboam: «Si guardas mis mandamientos y andas en mis caminos, yo estaré contigo». Sin embargo, el temor de perder el control sobre su pueblo parecía pesar más que la promesa divina. A medida que los becerros de oro se convertían en símbolos visibles de su reino, Jeroboam se alejaba más de la fidelidad al Dios que lo había elegido. Aunque Jeroboam presentaba una imagen de fortaleza ante su pueblo, en su interior libraba una batalla constante. Había crecido bajo la enseñanza de los caminos de Yahvé y había experimentado la presencia divina a través de la profecía de Ahías. Sabía que su ascenso al poder no era producto del azar, sino parte de un plan mayor. Sin embargo, su temor a la deslealtad del pueblo y su deseo de mantener el control lo llevaron a justificar decisiones que contradecían su fe. Por las noches, mientras descansaba en su palacio, Jeroboam recordaba los rostros de los trabajadores que había liderado en las obras de Salomón. En ese entonces, había creído en un futuro mejor para ellos, un reino donde la justicia y la libertad prevalecieran. Ahora, rodeado de consejeros ambiciosos y cortesanos aduladores, se preguntaba si estaba cumpliendo ese ideal o si había caído en la misma trampa que su predecesor. El peso de sus decisiones también afectaba a su familia. Jeroboam tenía hijos a quienes deseaba dejar un legado duradero, pero sabía que el juicio de Dios no se detenía en un solo hombre. Cada vez que veía los altares en Betel y Dan, no podía evitar preguntarse si esos símbolos de poder también serían su ruina. Aunque el culto a los becerros de oro logró estabilizar políticamente el reino del norte en sus primeros años, no estuvo exento de conflictos. Los profetas de Yahvé, algunos de ellos oriundos del norte, comenzaron a denunciar abiertamente la idolatría y la desviación del camino del Señor. Estos mensajes, aunque silenciados por el poder de Jeroboam, resonaban entre el pueblo, recordándoles el pacto que Israel había hecho con Dios. El reino del norte, bajo la dirección de Jeroboam, había logrado separarse políticamente de Judá, pero espiritualmente,
se encontraba en un terreno peligroso. El rey, en su esfuerzo por mantener el control, había sacrificado los principios que alguna vez habían definido su liderazgo. La profecía de Ahías se cumplía, pero el cumplimiento no traía paz, sino una creciente sensación de incertidumbre sobre el futuro. En su corazón, Jeroboam sabía que cada decisión lo alejaba más de la promesa divina. Sin embargo, en su mente, justificaba sus acciones como necesarias para la supervivencia del reino. Esta lucha interna, entre la política y la fidelidad, no solo definía su reinado, sino también el destino de las generaciones que lo seguirían. En las colinas de Betel y Dan, donde los becerros de oro brillaban bajo el sol, se gestaba un capítulo oscuro en la historia de Israel, un capítulo que reflejaba la complejidad de un hombre atrapado entre la fe y el poder. El reinado de Jeroboam, aunque cimentado en la promesa de la profecía, estaba construido sobre cimientos inestables, donde el miedo y la ambición se entrelazaban. A medida que el tiempo avanzaba, los susurros en las cortes de Betel y Dan comenzaron a aludir a un secreto que el rey guardaba con recelo, algo enterrado en lo más profundo de su pasado, pero que ahora amenazaba con salir a la luz. Un secreto que, de revelarse, podría no solo socavar su autoridad, sino también desatar el caos en el reino del norte. Durante sus años de exilio en Egipto, Jeroboam no solo encontró refugio, sino también un aliado en el faraón Sisac. El gobernante egipcio, siempre interesado en debilitar a los reinos vecinos, vio en Jeroboam un instrumento útil para dividir Israel y reforzar su influencia en la región. Aunque Jeroboam había regresado a Israel como un líder independiente, su relación con Egipto no se había cortado por completo. Los registros en las cortes de Sisac mencionaban acuerdos no oficiales entre Jeroboam y el faraón, pactos que incluían apoyo militar en caso de conflictos con Judá y acceso privilegiado al comercio egipcio. Pero había un precio. Egipto demandaba tributos regulares, y más inquietante aún, una deferencia implícita hacia los dioses egipcios en ciertos rituales. Estos compromisos, aunque nunca revelados públicamente, atormentaban a Jeroboam. Sabía que cualquier insinuación de sumisión a Egipto sería vista como una traición por su pueblo. Más allá de su exilio en Egipto, existía un evento en la juventud de Jeroboam que pocos conocían, pero que lo había marcado profundamente. Antes de convertirse en líder, Jeroboam había sido testigo de un acto de injusticia que definió su visión del poder. En su aldea natal, durante las construcciones de Salomón, su padre había sido brutalmente castigado por resistirse a entregar más hombres para los trabajos forzados. Jeroboam, aún un joven, había intentado intervenir, pero fue impotente para detener la violencia. Este incidente sembró en él una desconfianza profunda hacia cualquier autoridad que se presentara como divina. Incluso cuando Ahías le entregó la profecía, Jeroboam llevaba consigo las cicatrices de aquel día. Aunque aceptó el llamado como un mandato divino, en su interior siempre existió una voz que le susurraba que debía depender de su propia astucia y fuerza, más que de cualquier promesa celestial. El equilibrio de poder en el reino del norte comenzó a tambalearse cuando rumores de la conexión de Jeroboam con Egipto llegaron a oídos de los ancianos tribales. Uno de los emisarios egipcios, descontento con los términos de un reciente tratado comercial, dejó escapar información sobre el apoyo de Sisac a Jeroboam durante su exilio. Aunque Jeroboam intentó controlar los daños, el murmullo de traición se extendió rápidamente por las tribus. En una asamblea convocada en Betel, los líderes de las tribus confrontaron a Jeroboam. ¿Es cierto que has jurado lealtad al faraón? ¿Nos hemos separado de Judá para ser esclavos de Egipto nuevamente?
Las preguntas eran directas y acusatorias, y aunque Jeroboam negó cualquier sumisión a Sisac, la desconfianza ya había echado raíces. Simultáneamente, un viejo conocido de su juventud apareció en escena, un hombre que había trabajado junto a su padre durante los proyectos de Salomón. Este hombre, lleno de resentimiento hacia Jeroboam, reveló públicamente el evento que había ocurrido años atrás, acusando al rey de utilizar el sufrimiento de su familia como una herramienta para ascender al poder. Aunque su relato estaba distorsionado por la ira, encendió debates sobre las verdaderas motivaciones de Jeroboam y su capacidad para liderar. La revelación de estos secretos dividió aún más a un reino ya frágil. Los profetas comenzaron a denunciar la alianza con Egipto como una traición no solo al pueblo, sino también a Yahvé, quien había liberado a Israel de la esclavitud egipcia siglos antes. Por otro lado, las tribus más radicales exigían que Jeroboam renunciara, temiendo que su liderazgo llevara al reino a la ruina. Jeroboam, por su parte, se enfrentaba a un dilema que lo consumía. Podía intentar reafirmar su control mediante la fuerza, arriesgándose a provocar una guerra civil, o podía hacer concesiones que lo debilitarían aún más. En medio de su lucha interna, buscó consejo en los altares de Betel y Dan, pero las respuestas que obtuvo no eran las que esperaba. La distancia entre él y el Dios de Israel, creada por sus propios compromisos y miedos, con cada día que pasaba, el reino del norte se tornaba más inestable. Los rumores de la alianza con Egipto y las sombras del pasado de Jeroboam se entrelazaban con las tensiones ya existentes entre las tribus. Aunque Jeroboam había sido elegido como un líder para unir y liberar, ahora se encontraba atrapado en una red de decisiones que amenazaban con destruir todo lo que había construido. El oscuro secreto de Jeroboam, tanto su conexión con Egipto como las cicatrices de su juventud, no era solo una cuestión personal, sino un reflejo de la fragilidad de su reinado. Mientras las llamas de la discordia se encendían a su alrededor, Jeroboam no podía evitar preguntarse si estaba presenciando el cumplimiento de la profecía o el inicio de su caída. El aire de Betel estaba cargado de tensión cuando Jeroboam se presentó en el altar recién erigido para llevar a cabo un sacrificio ritual. El altar, uno de los pilares del sistema de culto que había instituido, simbolizaba su intento de consolidar el reino del norte y alejar a las tribus de cualquier conexión con Jerusalén. Sin embargo, en su corazón, Jeroboam sabía que estas ceremonias eran una amalgama de política y religión, una herramienta diseñada más para proteger su trono que para honrar al verdadero Dios. Aquel día, mientras la multitud observaba y el humo del sacrificio ascendía al cielo, un extraño interrumpió la escena. Era un profeta de Judá, vestido con ropas humildes pero con una presencia que hacía que todos guardaran silencio. Sus ojos estaban fijos en Jeroboam, y su voz resonó con una autoridad que parecía provenir de lo alto. El profeta extendió su mano hacia el altar y proclamó: «Oh altar, altar. Así dice el Señor, he aquí, un hijo nacerá en la casa de David, Josías será su nombre, y sobre ti sacrificará a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti, y huesos humanos serán quemados sobre ti». La multitud, paralizada por el impacto de estas palabras, miró a Jeroboam buscando una respuesta. Antes de que el rey pudiera reaccionar, el profeta añadió: «Y este será el signo de que el Señor ha hablado. Este altar se romperá, y las cenizas que hay sobre él serán derramadas». De repente, el altar comenzó a temblar, y ante los ojos de todos, se partió en dos. Las cenizas del sacrificio se esparcieron por el suelo, cumpliendo exactamente lo que el profeta había anunciado.
Un murmullo de asombro y miedo recorrió la multitud, mientras Jeroboam, furioso y humillado, levantaba su brazo y gritaba: «¡Apodérense de él!». Antes de que los guardias pudieran moverse, algo inesperado sucedió. El brazo de Jeroboam, extendido para señalar al profeta, quedó paralizado. No podía moverlo ni bajarlo, como si una fuerza invisible lo hubiera inmovilizado. El terror se apoderó del rey, quien, enfrentado a lo sobrenatural, cambió su tono rápidamente. Mirando al profeta, suplicó: «Intercede ahora por mí ante el Señor tu Dios, y ora para que mi mano sea restaurada». El profeta, sin mostrar rencor, oró al Señor, y el brazo de Jeroboam fue restaurado de inmediato. Aunque aliviado, el rey no podía ignorar el peso de lo que acababa de presenciar. Era un recordatorio claro y público de que sus acciones no escapaban al juicio divino. A pesar de su humillación, Jeroboam intentó mantener su posición. Con un gesto diplomático, ofreció al profeta hospitalidad y regalos, diciendo: «Ven conmigo a mi casa y recobra tus fuerzas, y te daré una recompensa». Sin embargo, el profeta rechazó la oferta. «Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo ni comería pan ni bebería agua en este lugar. Así me lo ha mandado el Señor: no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el camino por el que viniste». Con estas palabras, el profeta se dio la vuelta y dejó Betel, tomando una ruta distinta a la de su llegada. Aunque el evento sobrenatural en Betel dejó una marca en el corazón de quienes lo presenciaron, Jeroboam no permitió que alterara su curso. La humillación pública y la advertencia divina lo habían sacudido, pero el miedo a perder el control sobre su reino era más fuerte que cualquier convicción espiritual. En lugar de derribar los altares y buscar la reconciliación con Yahvé, Jeroboam reforzó sus medidas, asegurándose de que el culto a los becerros de oro permaneciera como el centro de la vida religiosa del norte. Su decisión no solo endureció su corazón, sino que también selló el destino de su casa. Aunque el reino de Jeroboam se mantuvo firme por un tiempo, las palabras del profeta continuaron resonando como una sombra sobre su reinado. El altar roto en Betel se convirtió en un símbolo de la frágil naturaleza de su gobierno y de las consecuencias inevitables de desobedecer al Dios de Israel. El episodio en Betel no fue olvidado. Se convirtió en un relato que los ancianos compartían con las generaciones más jóvenes, una advertencia viva del poder de Yahvé y de los peligros de apartarse de sus caminos. Para algunos, el profeta fue un recordatorio de que Dios aún hablaba a su pueblo, incluso en tiempos de idolatría y rebelión. Para otros, fue un testimonio del orgullo de Jeroboam y su incapacidad de reconocer la soberanía divina. Jeroboam continuó gobernando el reino del norte, pero su lucha interna nunca lo abandonó. Cada vez que miraba los altares en Betel y Dan, recordaba el juicio que había presenciado y las palabras del profeta que habían resonado como un eco del cielo. Sabía que el camino que había elegido lo conducía a un desenlace inevitable, pero la fuerza de su ambición y su temor a perder el poder eran demasiado grandes para permitirle cambiar. Y así, el rey que había sido elegido por Dios para liberar a Israel terminó atrapado en las cadenas de su propia desobediencia. El reinado de Jeroboam, que comenzó con promesas de libertad y un nuevo comienzo para las tribus del norte, pronto dejó un legado marcado por divisiones, conflictos y la carga de decisiones mal encaminadas. A medida que los años pasaban, las repercusiones de las elecciones de Jeroboam se volvieron más evidentes, no solo en el reino del norte, sino también en su propio corazón, donde la duda y el remordimiento empezaron a echar raíces. La instauración del culto a los becerros de oro en Betel y Dan,
diseñada para consolidar la identidad del Reino del Norte y evitar que las tribus regresaran a Jerusalén, tuvo un impacto devastador a largo plazo. Aunque al principio la gente aceptó estos altares como un símbolo de independencia, con el tiempo se convirtieron en un motivo de discordia y alejamiento de Yahvé. Los sacerdotes levitas, que habían servido los lugares de culto legítimos, rechazaron los altares de Jeroboam y huyeron al reino del sur. Esto dejó a Israel con un sistema religioso liderado por hombres sin formación espiritual ni conexión con el pacto de Dios. La falta de guía espiritual auténtica abrió las puertas a una idolatría más generalizada, lo que debilitó los lazos que alguna vez unieron a las tribus bajo un propósito común. La fragmentación interna se intensificó. Algunas tribus comenzaron a cuestionar la legitimidad de los altares, mientras que otras los defendían como un medio para mantener la autonomía del reino. Este conflicto no solo debilitó la unidad interna, sino que también minó la confianza en el liderazgo de Jeroboam, cuyo enfoque en el poder político lo llevó a descuidar las necesidades espirituales y sociales de su pueblo. La relación entre Israel y Judá, que comenzó con una separación tensa pero relativamente pacífica, pronto se deterioró. Roboam, aunque había fracasado en someter a las tribus del norte inicialmente, no abandonó sus ambiciones de recuperar el reino unificado. Los enfrentamientos fronterizos entre ambos reinos se convirtieron en una constante, desgastando los recursos de ambas naciones y generando un clima de hostilidad perpetua. En un intento por fortalecer su posición, Jeroboam buscó alianzas con naciones vecinas, lo que solo profundizó la enemistad con Judá. La intervención de Egipto, un aliado estratégico pero poco confiable, añadió combustible a las tensiones. El reino del norte se encontró atrapado entre su deseo de independencia y la realidad de depender de poderes extranjeros para mantenerse firme frente a Judá. Con el paso de los años, Jeroboam comenzó a sentir el peso de sus decisiones. En las noches silenciosas, cuando la corte se sumía en el descanso, el rey se encontraba solo con sus pensamientos. Miraba hacia Betel, donde el altar que había erigido aún se alzaba como un recordatorio de su elección de desviar al pueblo del camino de Yahvé. Recordaba las palabras del profeta de Judá y el juicio que había presenciado. ¿Había valido la pena? ¿Había justificado el fin los medios? Jeroboam sabía que las motivaciones que lo llevaron a actuar no eran puramente políticas. Había comenzado con un deseo genuino de liberar a su pueblo de la opresión, pero en el proceso, había permitido que el miedo y la ambición nublaran su juicio. Las tribus del norte ya no eran oprimidas por la casa de David, pero ahora se encontraban atrapadas en una red de idolatría y divisiones internas que las alejaban cada vez más del propósito que Dios había establecido para Israel. El rey reflexionaba sobre su legado. Sabía que sus acciones no solo afectaban su propio reinado, sino que también moldearían el futuro de las generaciones venideras. Su familia, que alguna vez había esperado que heredara un reino próspero y unido, ahora enfrentaba un destino incierto. Jeroboam, en su orgullo, había decidido construir su reino a su manera, pero ahora se daba cuenta de que cada piedra que había colocado estaba impregnada de compromiso y desobediencia. El reino del norte, bajo Jeroboam, se mantenía firme en apariencia, pero en su núcleo estaba fracturado. Las tribus que una vez lo habían proclamado como su líder ahora se preguntaban si el precio de la independencia había sido demasiado alto. Mientras tanto, en su corazón, Jeroboam lidiaba con las consecuencias de sus decisiones, enfrentando una verdad ineludible. Había sido elegido por Dios para guiar a Israel, pero había fallado en cumplir con el llamado divino. En el ocaso de su vida,
El rey no podía evitar mirar hacia atrás con una mezcla de orgullo y arrepentimiento. Había gobernado con fuerza y astucia, pero su reinado estaba manchado por compromisos que habían alejado al pueblo de su propósito sagrado. El legado de Jeroboam no sería el de un libertador, sino el de un hombre cuyo temor al cambio y apego al poder lo llevó a desobedecer al Dios que lo había elevado. El eco de sus decisiones resonaría mucho después de su muerte, como un recordatorio de que incluso los líderes más poderosos son responsables ante una autoridad superior. El reino de Israel, dividido y herido, continuaría su camino, pero las cicatrices del reinado de Jeroboam permanecerían como testigos de un tiempo de promesas incumplidas y lecciones no aprendidas. El reinado de Jeroboam, que había comenzado con una promesa de liberación y esperanza, llegó a su fin rodeado de oscuridad y cumplimiento profético. La casa de Jeroboam, establecida sobre fundamentos de astucia y estrategia política, finalmente se desmoronó bajo el peso de las advertencias divinas que el rey había elegido ignorar. Como un eco persistente, las palabras de los profetas regresaron con una fuerza implacable, recordándole a Israel que el juicio de Dios no podía ser desviado. La primera señal del juicio llegó cuando el hijo de Jeroboam, Abías, cayó gravemente enfermo. Desesperado, Jeroboam buscó respuestas, pero en lugar de dirigirse los altares que había construido, envió a su esposa disfrazada al profeta Ahías, quien lo había ungido como rey años atrás. Aunque Ahías estaba anciano y ciego, Dios le reveló la verdad antes de que llegara la mujer. Cuando ella entró, el profeta le dijo: «Ve, dile a Jeroboam, así dice el Señor, el Dios de Israel, te levanté de entre el pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel. Arranqué el reino de la casa de David y te lo entregué, pero tú no has sido como mi siervo David, quien guardó mis mandamientos y me siguió con todo su corazón. Has hecho más mal que todos los que te precedieron, pues te has hecho otros dioses e imágenes fundidas para provocarme a ira. Por tanto, la casa de Jeroboam será destruida, y ninguno de los suyos quedará». Las palabras de Ahías eran una sentencia definitiva. Antes de que la esposa de Jeroboam regresara a Tirsa, la capital del reino, el niño murió, cumpliendo la primera parte del juicio. Este evento marcó el comienzo de la ruina de la dinastía de Jeroboam. Tiempo después, otro general, Baasa, se levantó contra la casa de Jeroboam, cumpliendo el juicio que Ahías había pronunciado. La familia de Jeroboam fue exterminada, y su linaje borrado de la historia de Israel. Todo lo que Jeroboam había construido, tanto en su reino como en su familia, se desmoronó ante los ojos del pueblo. Las palabras de los profetas no eran solo advertencias, sino una realidad ineludible para quienes se apartaban del pacto con Yahvé. El ascenso de Jeroboam había sido un símbolo de esperanza para las tribus del norte. Su liderazgo, respaldado por la profecía de Ahías, prometía justicia y una nueva era para Israel. Sin embargo, la promesa de un gobierno fiel a Dios y al pueblo se desvaneció rápidamente cuando el miedo y la ambición comenzaron a guiar sus decisiones. Al mirar hacia atrás, era evidente cómo el inicio prometedor de Jeroboam contrastaba con su trágico final. Había sido elegido para liderar, pero en lugar de confiar en el plan divino, recurrió a alianzas cuestionables, compromisos religiosos y políticas opresivas para asegurar su poder. Su legado, lejos de ser una inspiración, se convirtió en un recordatorio de los peligros de la desobediencia y la autosuficiencia. La historia de Jeroboam es una parábola viva de cómo las decisiones de los líderes afectan no solo sus vidas, sino también el destino de aquellos que lo siguen.
Su desobediencia al mandato divino no solo destruyó su familia y su linaje, sino que también marcó el comienzo de un periodo de inestabilidad y declive espiritual en el reino del norte. Los becerros de oro que erigió permanecieron como un símbolo de idolatría durante generaciones, atrayendo el juicio de Dios sobre Israel. Sin embargo, el juicio sobre Jeroboam no era solo una condena, sino también un recordatorio de la fidelidad de Dios a su palabra. A través de los profetas, Dios había advertido sobre las consecuencias de la desobediencia, pero también había ofrecido oportunidades para el arrepentimiento. Jeroboam, al igual que otros líderes antes y después de él, tuvo la oportunidad de cambiar su camino, pero eligió persistir en su propio entendimiento. En sus últimos días, Jeroboam debió haber sentido el peso de esas decisiones. Aunque gobernó con éxito durante un tiempo, su reino fue efímero, y su nombre quedó asociado no con la gloria, sino con la rebelión y el fracaso. El juicio de Dios, aunque duro, no fue injusto. Fue la consecuencia natural de un corazón endurecido que buscó construir un reino terrenal a expensas del reino celestial. La caída de Jeroboam y su casa quedó grabada en la historia de Israel como un testimonio del costo de la desobediencia. Los líderes y el pueblo que lo siguieron enfrentaron las consecuencias de sus decisiones, pero también tuvieron la oportunidad de aprender de su ejemplo. La historia de Jeroboam no solo era una tragedia, sino también una lección. El verdadero poder y éxito no provienen del control político o los compromisos humanos, sino de una relación fiel con Dios. Con la desaparición de la casa de Jeroboam, el reino del norte quedó en manos de nuevos líderes, pero las semillas de idolatría y división que había sembrado continuaron dando frutos amargos. El juicio de Dios, aunque doloroso, estaba destinado a corregir y redimir, recordando a Israel que su verdadera esperanza no estaba en los reyes terrenales, sino en el Rey celestial que siempre buscaba guiar a su pueblo de regreso a él. Con el paso del tiempo, los nombres de Roboam y Jeroboam se convirtieron en símbolos de una era de división y pérdida, un testimonio de las consecuencias de apartarse de Dios. Aunque ambos reyes gobernaron reinos distintos, sus decisiones compartían una raíz común: la falta de confianza en el plan divino. La historia de su enfrentamiento y la posterior fragmentación de Israel dejó cicatrices profundas en el pueblo, marcando una de las etapas más difíciles en la historia de la nación. Roboam, el hijo de Salomón, había heredado un reino vasto y poderoso, pero su incapacidad para escuchar y liderar con sabiduría lo convirtió en un catalizador de la división. Su arrogancia y dureza hacia las tribus del norte no solo demostraron su falta de sensibilidad hacia el clamor de su pueblo, sino también su incapacidad para buscar a Dios en medio de la crisis. En lugar de ser un rey que uniera, se convirtió en el primero en gobernar sobre un reino reducido y fracturado. Por otro lado, Jeroboam, quien comenzó como un líder prometedor, también cayó víctima de sus propios temores y ambiciones. Aunque fue elegido por Dios para liderar al reino del norte, eligió confiar en su propia astucia en lugar de en la promesa divina. Su decisión de erigir altares a los becerros de oro y desviar al pueblo hacia la idolatría no solo selló su propio destino, sino que dejó una marca indeleble en el reino del norte, llevándolo a una espiral de decadencia espiritual. Ambos hombres, aunque diferentes en sus circunstancias, representan lo que sucede cuando los líderes olvidan que su autoridad proviene de Dios. La historia de Roboam y Jeroboam es un recordatorio de que la verdadera sabiduría y liderazgo no se encuentran en el poder humano, sino en la obediencia y dependencia de Dios. La división del reino no solo afectó a los gobernantes, sino que tuvo un impacto devastador en el pueblo. Las tribus de Israel,
que alguna vez habían sido una nación unida bajo David y Salomón, ahora vivían en tensión constante, enfrentándose no solo a conflictos externos, sino también a enemistades internas. Las familias se dividieron, las alianzas tribales se rompieron, y la identidad como pueblo elegido se debilitó. Además de las divisiones políticas y sociales, la separación espiritual fue quizás la más dolorosa. El reino del norte, alejado del templo en Jerusalén, adoptó prácticas idólatras que alejaron al pueblo de su relación con Yahvé. Por su parte, el reino del sur, aunque conservó el templo, no estuvo exento de corrupción y desobediencia. Ambos reinos, al apartarse de Dios, enfrentaron las consecuencias de sus decisiones, culminando eventualmente en el exilio y la pérdida de la tierra prometida. Sin embargo, incluso en medio de esta fractura, Dios no abandonó a su pueblo. Los profetas se levantaron en ambas regiones, llamando a Israel y Judá al arrepentimiento y recordándoles el pacto eterno de Dios. Aunque la división era un reflejo de su desobediencia, la fidelidad de Dios permanecía intacta. A pesar de los errores y las consecuencias que siguieron, la historia de Roboam y Jeroboam no es solo una crónica de fracaso, sino también una invitación a la esperanza. A lo largo de los siglos, Dios demostró que incluso en medio del juicio, su amor y propósito redentor no cesaban. Las promesas hechas a Abraham, Isaac, Jacob y David seguían vigentes, apuntando a un futuro en el que las divisiones serían restauradas y el pueblo de Dios sería reunido bajo un solo rey. Esta esperanza se cumplió en parte con el regreso del exilio y la reconstrucción de Jerusalén, pero su plenitud llegó con la venida de Jesucristo, el Mesías prometido. Como descendiente de David, Cristo vino a unir no solo a las tribus de Israel, sino a toda la humanidad en una relación renovada con Dios. Su vida, muerte y resurrección ofrecieron la redención que ni Roboam ni Jeroboam pudieron alcanzar, uniendo los creyentes de todas las naciones en un reino eterno. La historia de Roboam y Jeroboam continúa resonando a lo largo de las generaciones como un recordatorio de la fragilidad humana y la fidelidad divina. Para los líderes, es una advertencia sobre los peligros del orgullo, la ambición desmedida y la desobediencia. Para el pueblo, es un llamado a buscar a Dios incluso en medio de la confusión y el conflicto. Más allá de los reinos divididos y las decisiones fallidas, permanece la verdad de que Dios nunca abandona a su pueblo. Incluso cuando Israel estaba dividido y perdido, Dios seguía trabajando en la historia, preparando el camino para la redención definitiva. Así, el relato de Roboam y Jeroboam no es solo una lección del pasado, sino una promesa para el futuro, que la fidelidad de Dios es más grande que cualquier error humano y que su amor tiene el poder de restaurar lo que parece irremediablemente roto. Las decisiones de Jeroboam y Salomón no solo afectaron a sus reinos inmediatos, sino que se convirtieron en puntos de inflexión que marcaron el rumbo de la historia de Israel. Sus actos, motivados por la ambición, el miedo y la desobediencia, resonaron mucho después de sus muertes, moldeando el destino de una nación que había sido elegida para reflejar la gloria de Dios en la tierra. La elección de Jeroboam de erigir altares a los becerros de oro en Betel y Dan dejó un legado de idolatría que nunca se erradicó completamente del reino del norte. Cada rey que lo sucedió siguió su ejemplo, perpetuando las prácticas que desviaban al pueblo de su relación con Yahvé. Los profetas, enviados por Dios para llamar al arrepentimiento, enfrentaron una resistencia constante, y aunque algunos individuos respondieron a sus mensajes, la nación en su conjunto continuó alejándose del pacto. Finalmente, este camino de desobediencia llevó al reino del norte a la destrucción. En el año 722 a.C.,
el imperio asirio invadió y conquistó Israel, llevando a su pueblo al exilio. Las 10 tribus se dispersaron, y la identidad del reino del norte se desvaneció en la historia, convirtiéndose en un recordatorio doloroso de las consecuencias de ignorar las advertencias divinas. En el reino del sur, las decisiones de Salomón también dejaron una marca indeleble. Aunque fue un rey sabio y próspero, sus alianzas con naciones paganas y su permisividad hacia la idolatría sembraron semillas de decadencia espiritual que florecieron en generaciones posteriores. Sus riquezas y proyectos monumentales, construidos a costa del pueblo, generaron tensiones que culminaron en la división del reino tras su muerte. Judá, aunque más resistente que Israel, también cayó en patrones de idolatría y desobediencia. Los reyes que siguieron a Roboam alternaron entre periodos de reforma espiritual y decadencia moral, pero el ciclo de apostasía y juicio continuó. En el 586 a.C., el reino del sur sucumbió al imperio babilónico, y el pueblo fue llevado al exilio, dejando a Jerusalén y su templo en ruinas. La historia de Jeroboam y Salomón resalta el poder de las decisiones individuales y su impacto en la comunidad. Ambos reyes, dotados de oportunidades únicas para liderar bajo la dirección de Dios, optaron por confiar en sus propios planes y temores. Sus elecciones no solo moldearon sus reinados, sino también el destino de las generaciones que los siguieron. En la vida personal, estas historias nos llaman a reflexionar sobre cómo nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, pueden tener consecuencias de largo alcance. En la vida colectiva, nos recuerdan que las naciones y comunidades prosperan o caen según su fidelidad a los principios de justicia, humildad y obediencia a Dios. A pesar de la trágica caída de ambos reinos, la historia no termina en desesperación. El exilio de Israel y Judá no fue el fin, sino un capítulo en el plan redentor de Dios. A través de los profetas, Dios prometió restaurar a su pueblo, no por sus méritos, sino por su fidelidad y amor inquebrantable. Estas promesas apuntaron a la venida de Jesucristo, quien cumpliría el pacto de Dios con Abraham y David, reuniendo no solo a Israel, sino a toda la humanidad en un nuevo reino eterno. Hoy, las decisiones de Jeroboam y Salomón siguen siendo ecos en la historia, recordatorios de la fragilidad humana frente al poder del pecado, pero también de la misericordia de Dios que busca redimir incluso en medio del juicio. Su historia nos invita a examinar nuestras propias vidas, a buscar la guía de Dios en nuestras decisiones y a confiar en su soberanía, sabiendo que sus planes siempre conducen a la restauración y la vida. Así, el legado de estos reyes no es solo una advertencia, sino también una invitación a ser parte de la historia continua de redención, una historia en la que cada decisión puede ser un paso hacia la reconciliación con el Creador, quien nunca abandona a su pueblo, incluso en los momentos más oscuros. Espero que esta historia te haya permitido reflexionar sobre los grandes aprendizajes que podemos extraer de la historia de Jeroboam y Salomón, dos figuras clave en la narrativa bíblica que, con sus decisiones, marcaron profundamente el rumbo de Israel. Si te ha gustado este contenido, te invito a suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones para no perderte futuros vídeos, y dejarnos tus comentarios sobre qué te pareció esta narración o qué otros temas te gustarían explorar. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares, para que juntos podamos seguir aprendiendo de las riquezas de la historia y la Biblia. Gracias por ser parte de esta comunidad y por acompañarnos en este recorrido. Nos vemos en el próximo vídeo.